Buenos días, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Estamos un domingo más, domingo 11 de octubre, para celebrar el sermón dominical correspondiente a la Iglesia Evangélica Bautista de Barrio Norte. Y el título de hoy es Donde está el Espíritu hay libertad. Se basa en 2 Corintios 3:17, que dice el texto así: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu, allí hay libertad. Es interesante que el apóstol Pablo identifica dos aspectos: el Señor y el Espíritu por un lado y la libertad por otro. Los identifica, los une. Une a Dios con la libertad. Es precisamente lo opuesto a una cierta tendencia que ocurre en la modernidad. Ustedes fíjense que muchas veces estos términos aparecen como opuestos, ¿no es cierto? Por ejemplo, determinadas corrientes conservadoras temen al exceso de libertad en nombre de Dios o en nombre de la patria, de la familia, de la moral, etc., ¿no es cierto? Entonces propician dictaduras de derecha, de izquierda o como fuere, porque en alguna medida divorcian la libertad con Dios. Por otro lado, una segunda corriente sería la del ateísmo moderno. Por ejemplo, el representado por Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre decía: si Dios no existe, todo está permitido. Si Dios no existe, todo está permitido. Y si todo está permitido, el ser humano realmente es libre. Si todo está permitido, el ser humano realmente es libre. Fíjense, Dios y la libertad son opuestos, mientras que en el apóstol Pablo están juntos. Ahora, parece una ingenuidad el razonamiento de Sartre cuando él dice todo está permitido. Ya la palabra permitido nos evocaría algún tipo de autoridad. ¿Quién permite? ¿Quién prohíbe? Y realmente en la convivencia humana, y para que el ser humano pueda socializarse, pueda pasar de la naturaleza a la cultura, como tantos antropólogos filosóficos han dicho, como Claude Lévi-Strauss, Spitz, Lacan como psicoanalista y demás, para que el hombre pueda pasar, como les decía, de la naturaleza a la cultura, es necesaria el registro de lo simbólico, el registro de la ley. Si no, no habría pasaje. Ahora, ¿ignora Sartre esto? ¿Ignora Sartre que no puede hablarse de libertad absoluta en ninguna persona? Porque todos estamos condicionados ya desde antes de nacer. Todos estamos condicionados porque somos atravesados por un discurso que viene de nuestros padres, de la sociedad en que vivimos y demás, discurso que nos condiciona, que es como nuestro punto de partida. Ignora Sartre que todos vivimos ejemplos que no son los mejores, muchas veces en nuestros hogares, personas que nacen en hogares con padres alcohólicos o en hogares de delincuentes, etc. ¿Ignora Sartre esto? ¿Ignora todo el bagaje de condicionamiento que tiene el ser humano? ¿Ignora Sartre las dimensiones inconscientes del sujeto? ¿No sabe acaso que muchas veces alguien pide algo en concreto, pero no es ese algo en concreto lo que lo satisface? Porque el deseo no se colma con ningún objeto en particular, de estos objetos perecederos, espaciotemporales. ¿Ignora Sartre que el ser humano es lobo de sí mismo y muchas veces lobo para los demás? Entonces, ¿qué quiere decir este hombre cuando dice que realmente si está todo permitido hay libertad? Tiene un concepto de libertad realmente allí muy pobre, paupérrimo, diríamos nosotros. La esclavitud
fue una institución común, ¿no es cierto?, en la antigüedad. En la antigüedad existía la esclavitud como forma de vida, la esclavitud como modo social. Y una forma de esclavitud siguió en la Edad Media, con el feudalismo. El señor feudal, ¿no es cierto?, por un lado, que sería un hombre libre, ¿no? El señor feudal y el clero, allí están, ¿no es cierto?, en la cúspide de esa estratificación medieval. En la cúspide, ¿quién está? El clero y el señor feudal. Pero abajo, en los estratos de abajo, están los siervos de la gleba, los esclavos. La esclavitud prosiguió durante la Edad Media. Luego entonces comienza una suerte como de revolución con la Edad Moderna y el advenimiento de la burguesía. La burguesía eran personas que tenían capacidades para artesanías, para realizar distintos trabajos, distintas tareas, oficios particulares. Comienza a ganar su dinero y comienza a derrumbarse en algún sentido el régimen medieval, el régimen feudal, y a reemplazarse por el advenimiento de la burguesía y formas capitalistas de vida. Ahora, el nuevo capitalista será un poco hecho a la imagen del antiguo señor feudal, porque el capitalismo también requiere del obrero, también requiere del, entre comillas, menos capacitado o menos inteligente para escalar en el área social, ¿no es cierto? Pero el advenimiento de todo esto es avalado por ejemplo, la Revolución Francesa, la Revolución Americana, los eslogans de la Revolución Francesa: igualdad, libertad, fraternidad. Igualdad, libertad, fraternidad, ¿no es cierto? El advenimiento de estados industrializados, democráticos, etc. Ahora, también encontramos que junto con esto, a nivel político, aparecen estados más liberales, donde el Estado regula poco, se encarga más de la justicia, y el mercado es el que va regulando las relaciones y las posiciones y posibilidades entre los seres humanos, quedando también grandes masas de personas fuera del sistema, como abandonadas, como marginadas. Posiciones anarquistas, donde por ejemplo se dice Dios, la patria y el Estado, no. Libertad sí, libertad es anarquismo, es falta de Estado. Como régimen completamente opuesto estarían las dictaduras, donde tanto de izquierda como de derecha, donde se dice, bueno, no a las libertades individuales, sí a aquello que baja del padre Estado o de la madre Iglesia, ¿no es cierto? Y personas que se acomodan al Estado Padre o a la Iglesia Madre, o personas que se rebelan, ¿no es cierto?, y buscan el anarquismo, y se van a extremos porque el concepto de libertad que tienen es un devaneo, es un concepto completamente falso acerca de qué es la libertad. Hay un falso concepto de Dios. A Dios se lo toma como el monarca celestial, como el monarca bizantino. Y a la libertad se la toma como los antojos o caprichos de un niño pequeño que necesita ya, sí, acá y ahora lo que está pidiendo. Pero nuestro texto nos habla de algo completamente distinto, y cuando hagamos algunas preguntas vamos a tratar de responder dos preguntas: ¿qué es la libertad? Y ¿cómo tenemos que responder a la libertad a la que Dios nos llama? Nuestro texto nos dice: el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu, allí hay libertad. Fíjense, donde está el Espíritu que mueve el mundo, el Espíritu que está con nosotros, el Espíritu que si por Él no fuera,
no habría día ni noche, ni habría vida, ni habría el soplo vital que nos mantiene despiertos y vivos. Sin el Espíritu no hay vida humana. Pero ese Espíritu que está con nosotros es el Señor. Está con nosotros de manera inmanente, pero es el Señor, es trascendente. Inmanente y trascendente a la vez. Y aquí entonces, dos preguntas. Primera, ¿qué es la libertad? Y yo voy a decir, hermanos, la libertad es primeramente haber sido liberados de nuestras prisiones. Haber sido liberados de nuestras prisiones y haber entrado en una nueva situación, en una nueva condición. La libertad en este sentido es un don de Dios. Jesús, en aquel diálogo que compone Juan en el cuarto evangelio, le dice a sus oponentes, a sus perseguidores, a los religiosos de su época, que pretendían y buscaban matarlo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuándo somos verdaderamente libres? Cuando el Hijo nos liberta. Si el Hijo nos liberta, allí somos libres. Hermanos, si nosotros miramos la acción de Jesús, el Cristo, en esta tierra, vemos que Él vino y liberó y perdonó, como decíamos el domingo pasado, al paralítico, y lo levantó y lo hizo caminar, lo sanó. Vemos que Jesús perdonó pecados y dio nueva vida a personas. Vemos que Jesús aún en la cruz llevó nuestros pecados. Y por eso Dios lo resucitó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. De manera, hermanos, que cuando hablamos de libertad, tenemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento dos paradigmas fundamentales. En el Antiguo Testamento el paradigma de la libertad es precisamente el Éxodo. Allí hay un pueblo oprimido por los egipcios. Allí hay un pueblo que está queriendo ser diezmado por los egipcios. Allí hay un pueblo que está creciendo, pero de ese pueblo lo que se busca es la muerte. Y Dios, que es el Dios de la vida, llama a Moisés para iniciar una gesta liberadora. Y pone a Moisés al frente del pueblo. Y el pueblo realiza el éxodo, que quiere decir salida. Sale por el desierto a buscar una tierra donde puedan vivir en libertad. El éxodo es el paradigma de la libertad en el Antiguo Testamento. El éxodo viene después del clamor del pueblo, del sufrimiento del pueblo. Dios lo libera. Y en el Nuevo Testamento el paradigma es Jesucristo, su muerte y su resurrección. De manera que libertad es, en primer lugar, ser liberado por Dios del pecado, ser liberado por Dios de la muerte, ser liberado por Dios de las opresiones políticas, económicas, físicas, de condiciones inhumanas. Ser liberado por Dios es, en primer lugar, el primer aspecto de la libertad. Es ser liberado de la nostalgia, de la melancolía, de la muerte, ser liberado de las enfermedades que por temor a la muerte nos inventamos, ser liberados de temores opresivos. Nuestros temores son nuestras cadenas y nuestras prisiones. Y decimos, el Señor resucitó, aleluya, el Espíritu y la Iglesia dicen, ven Señor Jesús. Libertad tiene dimensiones no solamente subjetivas, no solamente Dios me libera de mis pecados, no solamente Dios me libera de aquellas cosas en las que yo caigo una y otra vez, sin quererlo, y aun cuando me proponga no hacerlo, pero sin embargo caigo una y otra vez. Dios me libera de eso, pero no solamente me libera a mí, sino la libertad tiene dimensiones que son
no solamente subjetivas, me siento libre, me siento bien, sino dimensiones objetivas. Vivo en otras condiciones, vivo en condiciones de libertad. Mi entorno está también en condiciones de libertad. O sea, la libertad tiene dimensiones sociales y tiene dimensiones cósmicas. Fíjense, también tiene una dimensión futura, como tiene una dimensión pasada. Es decir, la libertad tiene varias dimensiones. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, verso 21, dice: y la creación entera gime a una, porque espera ser liberada. Porque espera ser liberada. La creación misma será liberada de la vanidad. ¿A qué? A un estado de glorificación a través de los hijos de Dios. Entonces, si la libertad es un don de Dios, si la libertad es algo que viene de Dios, si Dios es el que nos libera, ¿cuál es nuestra respuesta? Esta es la segunda pregunta. Si Dios nos libera, ¿cuál es nuestra respuesta? Y yo voy a dar 3 respuestas. Nosotros tenemos que responder a la libertad que Dios nos ofrece, en primer lugar, con fe. Para el hombre moderno, la libertad es como la capacidad de disponer de sus cosas, ¿no es cierto? Yo dispongo de mi vida, yo de mi cuerpo hago lo que quiero con mis bienes, hago lo que quiero con mi tiempo, hago lo que quiero con mis decisiones de todo tipo, ¿no? Entonces la libertad sería allí como autodeterminación. Para el creyente la libertad no es tanto autodeterminación. Para el creyente la libertad comienza con la fe en el Dios que nos libera. Con la fe en el Dios que nos libera. Uno se puede mantener en la libertad cuando se mantiene en fe humilde hacia el Dios liberador. Ese Dios que es Señor, pero que está con nosotros y nos acompaña. Porque no somos nuestros, nada es nuestro. Todo es un don de Dios y nosotros no estamos aquí para señorear la tierra, sino estamos para administrar la tierra. La libertad nace en las energías del Espíritu Santo que Él renueva en cada uno de nosotros. Como Israel, ¿no es cierto? Israel clamó y Dios lo liberó. Jesús clamó desde la cruz y Dios lo resucitó. Y la libertad viene de la mano del clamor, la libertad viene de la mano de la confianza, la libertad viene de la mano de la fe en Dios. La confianza es aquello que se encuentra entre el recuerdo de cómo Dios nos liberó en otros momentos, de lo que Dios hizo en la historia de su pueblo, de lo que Dios hizo en el Éxodo, de lo que Dios hizo en nuestras vidas, de lo que Dios hizo en nuestro pasado. Pero entre el recuerdo y la esperanza en el reino de Dios que viene, la esperanza en la nueva creación renovada de Dios, y entre el recuerdo y la esperanza entre el recuerdo y la esperanza se encuentra entonces la confianza. Al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Confianza aún en las posibilidades no realizadas. En 1 Corintios 3, 22 dice el apóstol: todo es vuestro, todo es vuestro. Y vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Qué hermoso. Todo es vuestro. Y vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Martín Lutero, que tuvo que separarse de la Iglesia Católica Romana y combatir en ese momento algunos abusos y excesos por parte de la Iglesia Católica Romana, decía una frase muy importante: por amor de Cristo
me hago libre de todos los hombres. Y por amor de Cristo, me hago siervo de todos los hombres. Qué interesante. Nosotros tenemos que tener fe para decidir seguir a Jesús. Quien sigue a Jesús experimenta la libertad. Experimentar la libertad es seguir a Jesús en el poder del Espíritu Santo, de ese Espíritu que es el Señor y que allí donde está, Él crea la libertad. Solo siguiendo a Jesús se alcanza la libertad. Por eso, tantos movimientos que invitaban a la conversión. John Wesley en Inglaterra. La gente desde las 4 de la mañana esperando que se levantara para que saliera a predicarles y caían de rodillas a los pies de Cristo confesando sus pecados, poniendo la fe en Jesús y decidiendo seguirlo con todo el corazón y con toda la vida, porque el fuego del Espíritu comenzaba a arder allí. Whitehead, otro gran hombre que protagonizó un gran avivamiento, y tantos otros que podríamos nombrar. Cristianos conocidos, predicadores conocidos, cristianos anónimos, hombres y mujeres que dieron su vida por la causa de Jesús. Gloria al Señor. Porque querían encender la fe en los corazones, esa fe que nos hace verdaderamente libres. Ahora, en segundo lugar, para alcanzar la libertad es necesario el amor. No somos libres para competir con otros. A veces en las sociedades capitalistas o ya posmodernas, donde el capitalismo clásico ha desaparecido y lo que hay ahora es una suerte como de globalización capitalista anónima, rige la ley de la competencia, ¿cierto? Está el que gana, es libre. Está el que pierde, es esclavo. ¿Cuántas personas hay hoy en estado de esclavitud? Trabajando en talleres clandestinos, trabajando de manera completamente precarizada. ¿Cuántas personas son víctimas de maltrato? Mis hermanos, ¿cuántas desigualdades hay? ¿O vamos a decir que hoy no hay formas de esclavitud? Claro que las hay. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, en el capítulo 3, versículo 28, decía que en Cristo no hay circuncisión ni incircuncisión, o sea, no hay judío ni gentil, no hay siervo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque Cristo es el todo y en todos. La libertad no es un poder, no es un nuevo señorío como el señorío del poder feudal, del señor feudal o del capitalista, ¿no es cierto? No, la libertad no es un nuevo señorío, no es un nuevo poder, no es la libertad del burgués cuya imagen ideal es la del señor feudal que dispone de los demás. No, somos libres del pecado, somos libres de la muerte, somos libres de los temores. Somos libres de nuestras compulsiones internas. Somos libres de todo esto libres de y libres para el amor y para la esperanza, para construir un nuevo proyecto de vida, para construir una nueva sociedad. Somos libres para el amor. No somos libres para mandar a otros, somos libres para amar a otros. No somos libres para enseñorearnos sobre otros, somos libres para caminar junto con otros, en solidaridad. Hemos escuchado muchas veces el antiguo adagio, divide y reinarás. Y este es un consejo satánico. Este es un consejo que viene del padre de mentira, que vino a matar, a hurtar y a destruir. Este es un consejo que el cristiano debe desechar. No hay que dividir para reinar. Y dividiendo es como dividimos el espíritu de la carne. Y queremos que aún nuestras pulsiones
y aún nuestro cuerpo sea todo regido por la razón, sea completamente regido por mandatos que nos hacen rígidos y que nos paralizan. Dividimos la humanidad de la naturaleza y explotamos la naturaleza y maltratamos las aguas, los aires, los campos. Y entonces pronto nos quedamos con desequilibrios ecológicos que nos influyen directamente y que llevan a la humanidad a su autodestrucción. Dividimos las generaciones. Esto está pasado de moda. Esto ahora ya no existe más. Ya este hombre fue. Y el que ahora está desprecia al que ha de venir. Y así se sucede en las generaciones. Divide y reinarás. Mentira del demonio. Ama y une a las personas. Actúa como pontífice. Actúa como puente para con los demás. Somos libres para unir a las personas. Somos libres para crear puentes de paz. Somos libres para crear una sociedad nueva. Somos libres para vivir en armonía nosotros, en armonía psíquico y somática, en armonía con nuestro prójimo, en armonía con la naturaleza, en armonía con las generaciones que nos antecedieron y que nos legaron grandes tesoros, y en armonía con las generaciones que vendrán y a las cuales tendremos que darle lo mejor de nosotros. Somos libres para construir junto con los demás. Una persona libre de ninguna manera es una persona altanera y orgullosa, sino más bien es una persona amistosa, es una persona abierta. Y en tercer lugar, debemos responder a la libertad a la que Dios nos llama en esperanza, en esperanza. La esperanza es la pasión creadora, la pasión creativa por lo posible. La esperanza nos lleva aún a lo insospechado, a lo que no tenemos ni idea que va a ocurrir, pero que Dios providencialmente pone en nuestro camino, como puso el maná en el desierto allí de los israelitas, como les dio las codornices, como les dio agua cuando no había agua en el desierto. Marchar hacia adelante en el desierto y allí Dios dará fuentes de agua, porque Él abrirá manantiales en el desierto y fuentes de agua entre nosotros. Por eso entonces debemos marchar, no hacer como muchos que querían volver a la infancia, que querían volver a la esclavitud. En Egipto comíamos mejor, nos trataban mal pero comíamos mejor. Pero vos y yo estamos llamados a construir un proyecto nuevo, a construir una nueva libertad. Libertad para construir un proyecto de vida. Y allí entonces está la verdadera libertad. El Señor es el Espíritu. Concluyo, hermanos, este mensaje de esta mañana. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu, allí hay libertad. La libertad del Espíritu Santo. La energía que irradia el Espíritu para amar y para crear. La fuerza para marchar hacia adelante aún en medio de las adversidades, de las tormentas, de la nebulosa. El fuego de la pasión para hacer aquellas cosas a las cuales somos llamados, a las cuales Dios nos ha vocacionado. La luz suya para discernir el camino ético, el camino sabio, el camino justo por el cual debo ir. La libertad del Espíritu Santo es todo esto. La libertad es aquella libertad que une el cielo y la tierra, aquella libertad que une el espíritu y el cuerpo, aquella libertad que une el pasado, el presente y el futuro. Es la libertad del Espíritu Santo de Dios, glorioso, precioso, santo Espíritu de Dios. La libertad del Espíritu es aquella que el Espíritu nos comunica, por la cual nos vivifica y por la cual nos ayuda a crear mundos posibles para vivir.
Dejémonos entonces envolver por ese Espíritu Santo que hoy te llama a vos y a mí. Nos llama a la fe, nos llama al amor y nos llama a la esperanza. Y en fe, amor y esperanza habrá libertad. Y hay libertad. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. El Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu, allí hay libertad. Gloria a Dios. El Señor nos bendiga. Quisiera orar por cada uno de nosotros. Señor, gracias te damos por tu palabra que ha sido dada, que nos llamás a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, Señor. Te damos gracias porque tú nos has hecho libres. Ningún mérito hay en nosotros y estamos siendo libres y aguardamos una libertad aún mayor. Señor, rogamos en este momento que cada persona que está escuchando esta palabra reciba a Jesucristo como el Señor de su vida, como el dueño de su vida, y reciba el Espíritu Santo para ser renovado y para conocer así la grandeza y la plenitud de la vida eterna. Oh Señor, de esa vida que viene de ti y que tú das, de esa libertad maravillosa que tú das. Señor, yo te quiero pedir en este momento por nuestro país, te quiero pedir por sus necesidades varias. Oh Señor, rogamos que tú pongas tu mano en el mundo en medio de esta situación de crisis. Señor, abate todo enemigo. Ensálzate, oh Dios, en medio de las tinieblas se avista tu luz. Por Jesús, nuestro Señor, lo pedimos. Amén.